Y para abrir este segundo módulo, tengo el placer de presentarles a la doctora Ana Laura Mendaña, médica oncóloga, especialista en el área de ginecología oncológica del Hospital Fleming. Y ella, si tenemos la clase ya. Bien, el tema que nos va a compartir es neoadyuvancia o cirugía upfront en pacientes con cáncer de ovario. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, un placer para mí, un honor estar acá. Los felicito a los organizadores, bueno, todos, colegas, amigos, por estas jornadas. Espero que se sigan repitiendo porque es muy importante el perfeccionamiento de la capacitación para marcar la diferencia para nuestros pacientes. Bueno, soy la doctora Ana Laura Mendaña, soy médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming y estoy en el área de tumores ginecológicos. A ver. Bueno, la charla que me invitaron a dar, muy interesante, la verdad que es todo un desafío como oncóloga con cirujanos tan renombrados y reconocidos, así que bueno, voy a intentar dar lo mejor. Neoadyuvancia o cirugía upfront en cáncer de ovario. Esto es un poco la agenda de mi charla. Bueno, la cirugía tiene un rol fundamental en cáncer de ovario, tanto en la estadificación, en el tratamiento y en el pronóstico de nuestras pacientes. La citorreducción primaria óptima de seguida de quimioterapia fue tradicionalmente y es habitualmente el tratamiento de elección en cáncer de ovario avanzado, siempre que se pueda, siempre que sea posible. La enfermedad residual post-citorreducción primaria es uno de los factores pronósticos más importantes en cáncer de ovario avanzado, con impacto directo en supervivencia global, como lo muestran, bueno, ya lo mostró también el doctor Rossini, pero bueno, esta es una serie de Andrea Dubois, con más de 3.000 pacientes, donde claramente la supervivencia es diferente cuando la resección es completa, ¿sí? R0, a diferencia de la resección óptima, considerada óptima, menor a 1 centímetro, donde la diferencia es de 30 meses de sobrevivencia global entre una y otra. Entonces, según las guías internacionales, en general todas recomiendan la citorreducción óptima, es considerada cuando la enfermedad residual es menor a 1 centímetro, pero el objetivo debe ser la resección completa, el R0. La tasa de citorreducción óptima reportada en la literatura varía de acuerdo a los centros y las diferentes series, entre un 15 a un 85%, y depende fundamentalmente de la experiencia, del entrenamiento y de los recursos del equipo quirúrgico. La principal razón de citorreducción subóptima, según lo que reportan los principales estudios y cirujanos expertos, es la enfermedad abdominal alta de gran volumen que está presente en más de un 40% de los pacientes con cáncer de ovario. Como lo vemos, bueno, esta es una gráfica que también mostró el doctor Rossini, donde, ¿cómo hago para marcar? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Donde se ve claramente, esta serie es de Dubois también, y muestra los sitios de enfermedad residual, ¿sí? Donde ven con enfermedad mayor a 1 centímetro, los principales sitios son intestino delgado, intestino delgado, a nivel del ligamento hepatodenal, parénquima hepático y páncreas, ¿sí? Son los sitios más difíciles de resecar, enfermedad abdominal alta, y es donde más habitualmente queda enfermedad residual con impacto en sobrevivencia de nuestras pacientes. Entonces surge la opción en estas pacientes o en las pacientes no posibles de resección inicial, el uso de quimioterapia neoadyuvante. Esto surge inicialmente en el año 2000, en estudios retrospectivos, donde inicialmente 2 metaanálisis de estudios retrospectivos y algunos fase 2, en el año 2006 y 2009, donde no muestran un beneficio, pero sí muestran mayores tasas de citorreducción óptimas con la neoadyuvancia. ¿Por qué es importante esto también? También lo dijo el doctor, porque una gran proporción de pacientes con cáncer de ovario son añosas y tienen muchas comorbilidades, las que las hacen no fit o unfit para la citorreducción primaria, y grandes cirugías con resecciones amplias pueden llevar a complicaciones que hacen retrasar el inicio de la quimioterapia, y esto también puede tener un efecto detrimental en el resultado de nuestros pacientes. Entonces, la quimioterapia neoadyuvante seguida de la cirugía del intervalo surge como una opción de tratamiento con el objetivo de disminuir el volumen tumoral prequirúrgico,
mejorar las tasas de citorreducción óptima y disminuir la morbilidad perioperatoria. Como muestra, esta es una serie de la doctora Fagotti, donde, bueno, es un análisis también del Scorpion, pero se muestra donde a mayor complejidad, ¿sí? El score digamos, el score de complejidad diseñado por ellos, por el grupo de la doctora Fagotti, donde a mayor enfermedad, mayor es lógicamente la tasa de complicaciones. Bueno, fueron tradicionalmente los 4 estudios randomizados hasta hace poquitos días, que se publicó el último, el TRAST, que lo esperamos por mucho tiempo. Vamos a volver a esta tabla. Vamos a repasarlos rápidamente a todos. Son estudios que a grandes rasgos tienen similitudes entre sí. Bueno, puedo marcar. El primero, el estudio de la URTC y el CORU son estudios bastante similares, junto con el japonés, que es el tercero. Los 3 son estudios de no inferioridad de la neoadjuvancia versus la citorreducción primaria, a diferencia del Scorpion, que este es un estudio italiano de la doctora Fagotti, donde es un poco diferente el diseño y el objetivo no es de no inferioridad, sino de superioridad de la neoadjuvancia. Son estudios diferentes, con diferentes años de reclutamiento. Esto también tiene un impacto en los resultados de las pacientes por el conocimiento, desde el conocimiento de la enfermedad hasta los tratamientos disponibles. Pero bueno, son estudios muy criticados, ya vamos a ir viendo cada uno y por qué y cuáles son las principales críticas. Hasta, bueno, como en ASCO, hace poquitos días se presentó el TRAST, que lo venimos esperando desde hace más de 10 años, con también resultados muy interesantes. Así que vamos a repasar rápidamente. El primero de los estudios, el estudio de la URTC, un estudio de no inferioridad, ¿sí? Para demostrar no inferioridad de la neoadjuvancia versus la cirugía front. Un estudio que incluyó 670 pacientes, 76% estadios 3, 26% estadios 4, el objetivo primario es supervivencia global. Y estos son los datos más importantes y más criticables en el estudio. Primero, el tiempo operatorio, menor tiempo de cirugía en la citorreducción primaria que en la citorreducción del intervalo y tasas de resecciones. Okay. Ahí, si no uso el otro. Hola, ahí va. Con bajas tasas, o sea, 40% de resección completa en la citorreducción primaria, realmente son objetivos subóptimos, ¿sí? No es lo deseado ni lo recomendado. Es más, no llega a un 20% la tasa de receros en la cirugía primaria y un 22% de cirugías óptimas. O sea, realmente cirugías de baja calidad, donde claramente sí, aumenta la tasa de resección con la neoadjuvancia, pero el comparativo de la citorreducción primaria, la verdad es que de baja calidad. Este estudio fue positivo, demostró que la neoadjuvancia no es inferior a la citorreducción primaria, sin diferencias en sobrevivencia global ni en supervivencia libre de progresión, y tampoco demostró diferencias en calidad de vida, ¿sí? Y este análisis de subgrupos que se hizo demuestra que el principal factor pronóstico de predictor de sobrevivir a las pacientes es la tasa, de nuevo, la tasa de enfermedad residual, y ahí se ve claramente también cómo no es lo mismo la citorreducción óptima en la cirugía primaria, 45 meses de supervivencia, versus la citorreducción óptima en pacientes con neoadjuvancia, la supervivencia es de 38 meses, y cae a medida que la cirugía decae que tiene enfermedad residual. El segundo estudio, el CORU, un estudio muy similar, también presentado, bueno, el de la URTC fue el primero en el 2010, el CORU en el 2015, igual, mismo diseño de no inferioridad, 550 pacientes, 72% estadios 3, 16% estadios 4, mismo objetivo primario, supervivencia global. Y resultados bastante similares también en cuanto a la calidad de la cirugía, incluso menor tiempo, 120 minutos de tiempo quirúrgico para los 2 escenarios, de cirugías con 17% de recero nada más en la citorreducción primaria versus un 40% y un 24% de cirugías óptimas. Es decir, estas son las principales críticas de estos 2 estudios, la baja calidad de la citorreducción primaria. Y los resultados similares, no hubo diferencias, es decir, la neoadjuvancia no es inferior a la citorreducción primaria, sin grandes diferencias en sobrevidas globales y supervivencia libre de enfermedad. Recuerden los números de supervivencia global porque son números bajísimos, que hoy por suerte estamos muy lejos de eso. Y tampoco demostró diferencias en la calidad de vida entre una y otra rama.
Bueno, este es un análisis conjunto que se hizo, se publicó de los dos estudios juntos, el de la URTC y el Corus, donde es un análisis de subgrupos no preplaneado, solo para generar hipótesis, pero interesante. Se demuestra que la curva roja es de la cirugía upfront y la curva celeste es la de neoadjuvancia, donde los estadios 4 parecen no beneficiarse con la cirugía upfront, sino al contrario, tener más beneficio con la neoadjuvancia, a diferencia de los estadios 3 resecable con enfermedad menor a 5 centímetros, pareciera que les va mejor con la citorreducción de entrada, ¿sí? La cirugía upfront. El tercer estudio, también parecido, estudio de no inferioridad, el estudio japonés, con 310 pacientes, 68% estadios 3, 32% estadios 2, mismo objetivo primario, supervivencia global. Este estudio fue negativo, ¿sí? No pudo demostrar por una cuestión estadística la no inferioridad de la neoadjuvancia, y también bajas tasas de resecciones óptimas, 37% en la citorreducción primaria versus 82% en la neoadjuvancia, con un poco más de tiempo operatorio, pero igualmente menor tiempo operatorio en la cirugía primaria versus la neoadjuvancia, con mayor toxicidad, o sea, menor toxicidad con las pacientes que hacen neoadjuvancia, disminución de la morbilidad. Y el cuarto estudio, el estudio Scorpion, de este estudio monoinstitucional liderado por la doctora Fagotti, que a diferencia de los otros, el objetivo era demostrar la superioridad de la neoadjuvancia versus la cirugía upfront. Se screenearon inicialmente casi 300 pacientes, pero bueno, se les hacía el score de Fagotti y terminaron incluyendo a 170 pacientes, 90% estadios 3, 10% estadios 4, y este estudio tiene un objetivo diferente, que el objetivo primario era la morbilidad, es decir, demostrar la superioridad de la neoadjuvancia en base a la menor morbilidad perioperatoria y supervivencia libre de progresión. Bueno, esto es un poco el diseño del estudio. Por ahí está, chicos, no sé si lo ven, pero bueno, el estudio fue positivo en uno de sus objetivos primarios, que fue demostrar menor morbilidad perioperatoria en las pacientes que hacen neoadjuvancia y van a citorreducción del intervalo versus la citorreducción primaria. Pues también, bueno, el tamaño de enfermedad residual, si bien los números de resección primaria son un poco mayores a los estudios anteriores, pero no son los deseados, los recomendados al día de hoy, 47% versus 77% de neoadjuvancia, estadísticamente significativo, lógicamente mayores tasas de resecciones abdominales altas, que es el UAP, en la cirugía primaria versus la cirugía del intervalo, y también mayor tiempo quirúrgico en la cirugía primaria versus en la citorreducción del intervalo. El estudio demostró que la neoadjuvancia es superior en términos de menor morbilidad perioperatoria y no demostró diferencia en supervivencia libre de enfermedad, tampoco diferencias en calidad de vida entre ambas ramas. Entonces, volviendo al estudio, esto es lo que está marcado, bueno, es el tiempo operatorio y la tasa de resecciones completas, R0 y resecciones óptimas, y esto fue siempre lo que se criticó y discutió a estos estudios, porque no es lo deseado en las citorreducciones primarias, esa baja tasa de R0. Entonces, la limitación en la selección de pacientes, los centros y en la calidad de cirugías por la baja tasa de R0. Y bueno, hasta que surge el TRAS, tuvimos la suerte de escucharlos, varios de los que estamos acá, hace algunos días en Chicago, este TRAS liderado por el grupo alemán, el grupo Agobar. Esta es la gran fortaleza de este estudio y la gran diferencia con el resto, que tenía una exigencia importante en la calidad quirúrgica, ¿sí? Está diseñado, este estudio es diseñado para demostrar superioridad, a diferencia de los otros, de la cirugía upfront versus la neoadjuvancia. Y incluyeron a pacientes resecables, ¿sí? Estadios 3 y 4, pero consideradas resecables de inicio, porque hay estadios 4 que son resecables de inicio, como lo mostró el doctor Rossini, fit, es decir, en condiciones clínicas aptas para recibir o tolerar una cirugía radical, y tratados en centros de alto volumen y de alta complejidad, y les exigían a los cirujanos cumplir con ciertos criterios de calidad en base a las guías de criterios de ESGO, de certificación ESGO, con evaluación en el momento operatorio del cirujano, y un requerimiento de alto volumen de pacientes, más de 36 citorreducciones por año, con una tasa de R0 mayor al 50%. Realmente, o sea, no cualquier cirujanos entrenados. Bueno, incluyó a casi 800 pacientes con estadios 3B a 4B y se las randomizó a cirugía primaria o a neoadjuvancia seguida de citorreducción del intervalo. El objetivo primario, supervivencia global.
Bueno, acá algunas de las características de los pacientes, un 60% eran estadios 3 y un 10% estadios 4A, pero había un 20% estadios 4B incluidas. Recuerden que son resecables, ¿no? Era un criterio de inclusión, eran potencialmente resecables. Como dato importante, bueno, los tiempos quirúrgicos, acá también, un dato interesante, donde sí es el primer estudio, bueno, el de la doctora Fagotti también, el segundo, donde la citorreducción primaria tiene un mayor tiempo operatorio, como uno esperaría o es lógico esperar, comparado con la neoadjuvancia. Igual no fue, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Las cirugías primarias tuvieron mayores tasas de resecciones abdominales altas, mayores tasas de resecciones intestinales. Sí hubo una mayor formación de ostomas. ¿Sí? Esto sí fue estadísticamente significativo en la citorreducción primaria, un 20% versus un 8%. Y bueno, bien, cirugías a lo alemán, lo último que marco es con resecciones bueno, de ganglios pericardionéfricos, resecciones pleurales, pleurectomías, es decir, realmente cirugías radicales amplias. Y este es el dato más importante y lo que marca la diferencia en la calidad con el resto de los estudios. La tasa de R0 en la citorreducción primaria fue del 70%. ¿Sí? Un mayor, como también es lógico de esperar, en las pacientes que hacen neoadjuvancia, 85%, la tasa de R0, pero realmente es un estudio de buena calidad como comparativo. Y bueno, otro dato diferente también en cuanto a los tiempos de los estudios es que ya también los pacientes tienen acceso a otro tipo de terapias que los primeros estudios no había. Un 60% de pacientes recibió beva, casi un 30% de pacientes que recibieron también IPARP, y esto también tiene impacto en la sobrevida. El estudio, en su objetivo primario de demostrar beneficio de supervivencia global, fue negativo, porque el estudio no demuestra que la citorreducción primaria, tiene una tendencia, pero estadísticamente no significativa, de que la cirugía primaria tenga mayor supervivencia que la citorreducción del intervalo, pero sí demuestra, y es el primer estudio que demostró, sí un beneficio en retrasar la recaída, es decir, en sobrevida libre de progresión, con la cirugía primaria versus la neoadjuvancia. Bueno, este es un análisis de subgrupo también, que no estaba preplanificado, pero que arroja datos interesantes. Como ven, en verde están marcados los estadios 3 y con resecciones completas. Y se ve en el forest plot que tienen mayor beneficio, incluso significativo, en PFS y en sobrevida global, las pacientes con cirugía primaria, las pacientes con estadios 3. A diferencia de las pacientes con estadios 4, que no se ve beneficio. Y recuerden que eran pacientes de estadios 4 resecables, ¿sí? Toca el 1, toca la línea, ni en sobrevida libre de enfermedad, ni en supervivencia global, con la cirugía primaria versus la neoadjuvancia. En cuanto a las complicaciones, una mayor tasa de complicaciones, ahí rozando, pero estadísticamente significativo, un 18 contra un 12%, pero con la cirugía primaria versus la neoadjuvancia, sin aumentar la mortalidad, ¿sí? La mortalidad no fue mayor, no fue estadísticamente diferente. Y no afectó, si bien hubo mayor toxicidad en la cirugía primaria, esto no afectó la calidad de vida de las pacientes, que es importante. Bueno, esto se presentó en la discusión. Realmente esto, bueno, un poco lo que dijimos, pero la fortaleza de este estudio, ¿sí? Y que, digamos, combate a todas las críticas de los estudios anteriores, un estudio hecho con una buena calidad de cirugía upfront, en centros de alto volumen, con una alta tasa de resección R0, 70% de las cirugías primarias, y esto es importante también de tener en cuenta que lo realizaron cirujanos entrenados en centros de alta complejidad, que también hay que tener en cuenta que la generalización debe ser en las mismas condiciones, ¿sí? No cualquiera puede hacer este tipo de cirugías. Volviendo un poco a los 4 estudios y ya terminando, le sumamos ahora el TRUST. Bueno, las diferencias, sí, muy buenas cirugías upfront versus el estudio de la URTC, el CORUS y el japonés, que los 3 de no inferioridad de la neoadjuvancia con tasas muy bajas de R0, y el Scorpion, que a diferencia tuvo unas tasas mucho más altas de citorreducción óptimas en la cirugía del intervalo. Y lo que quiero también destacar son las sobrevidas. Vean, en los primeros estudios, el IORTC y el CORUS, las sobrevidas no llegan a 30 meses, y hoy estamos hablando de supervivencias medianas de 54 meses en las pacientes que realizan citorreducción
citorreducción primaria y 48 meses cirugía del intervalo en el TRAS. Y esto viene a colación, no tiene nada que ver con la charla, pero son las supervivencias que estamos viendo en estos tiempos, así que realmente el estudio tiene mucho valor, los datos que aporta. Bueno, terminando, estas son unas propuestas de algoritmo. Las pacientes que son estadios iniciales hasta 3B resecables, no hay duda, deben ir a citorreducción primaria o cirugía upfront. Ahora, las pacientes que son avanzadas, estadios 3C y 4. Primero, si son fit para cirugía, bueno, evaluar si es resecable debería ir a cirugía upfront, si no a neoadjuvancia, lo mismo si tiene muchas comorbilidades o es una paciente unfit para una resección amplia. Como conclusiones, entonces, la cirugía sigue teniendo un rol central en el manejo de las pacientes con cáncer de ovario, sin lugar a dudas. El objetivo debe ser la citorreducción completa, ya que impacta en la supervivencia global. Muy importante identificar a las pacientes que más se beneficiarán de la citorreducción completa sin aumentar la tasa de complicaciones postquirúrgicas ni retrasar el inicio de la quimioterapia, porque esto no es lo deseable. Lo propuesto en estadios 3C resecables, ¿sí? Lo recomendable sería ir a citorreducción primaria seguida de quimioterapia. Ahora acá, bueno, esto era lo que había agregado, pero no sé qué pasó con no es el tema de la charla, probablemente se hable en otra, pero sí muy importante, qué criterios qué vamos a utilizar para evaluar la resecabilidad, la paroscopía, score de Fagoti, resonancia con protocolo de peritoneo importante, y por el contrario, las pacientes que sean 3C, no resecables, unfit para cirugías primarias o estadios 4, probablemente en base al resultado de lo que demostré, a pesar de que sean resecables, probablemente la mejor estrategia sea iniciar con neoadjuvancia e ir a citorreducción del intervalo. Y lo más importante, que la cirugía en cáncer de ovario debe ser realizada por cirujanos entrenados y en centros de alta complejidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, y ahora voy a presentarles a la doctora Mariela Barreto, médica patóloga del Servicio de Patología del Hospital Alemán, especialista en tumores ginecológicos y MAM. Mariela ya nos prometió que va a cumplir con el tiempo muy estrictamente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Luciano por la presentación y por la invitación a participar. Y bueno, el título de intervenciones claves en la patología y en el cáncer de ovario, obviamente iba pensado hacer referencia sobre todo a este es mi esquema y esta es mi agenda, pensando en los tópicos, en la participación nuestra dentro de los diferentes procesos y dentro de los diferentes puntos en el diagnóstico final, tanto intraoperatorio, definitivo y de estadificación, y de poder aportar factores pronósticos que hacen al diagnóstico y al tratamiento de esta enfermedad y de estas pacientes. Con respecto al diagnóstico operatorio, para nosotros es el primer contacto con el caso, con las pacientes y demás. Entonces, sin duda, lo más importante es siempre recabar y tener en claro todo el background que ustedes ya vieron de la paciente, su edad, si es pre o posmenopáusica, la bilateralidad, todas las características que con gran genialidad seguramente Miguel ha visto en la ecografía y las ha detallado y quizás ha determinado que si puede ser una lesión de alto grado o de bajo grado, el historial y su historia familiar, y así en el algoritmo diagnóstico describir y en el intraoperatorio poder descartar que sea una lesión neoplásica, que se trate de una lesión maligna, en este caso de una lesión maligna que combine, por ejemplo, en la misma lesión sectores borderline, qué características tiene, y si fuera, por ejemplo, una lesión de algún subtipo especial, primario que genere dudas con una lesión metastásica, poder certificar o poder dar un approach en el intraoperatorio de si esa lesión puede favorecer a una lesión primaria o secundaria para que en el intraoperatorio podamos ver y completar o afinar el riesgo de la cirugía. Y finalmente en las lesiones primarias malignas tratar de aportar sobre el histotipo en lo más posible. Aquí es fácil porque obviamente vemos que son grandes masas, vemos que aquí en la foto de arriba tenemos el útero, tenemos el anexo completamente reemplazado por una proliferación que tiene excrescencias, que marca todo el ovario. En la
foto de abajo, que también tiene la cápsula rota y demás, que tiene extensas áreas sólidas, papilares, con áreas de necrosis, y en este caso es fácil, y con un solo corte en el intraoperatorio podemos hacer el diagnóstico de que se trata de una lesión maligna, de un carcinoma de alto grado, y ambas zonas correspondían a un carcinoma seroso de alto grado. Este es otro caso en el cual es una masa un poco más voluminosa, pero que aquí las características que siempre vemos, la superficie de la cápsula, que en este caso tiene una cápsula lisa, que trasluce y que deja ver que por debajo hay áreas quísticas con una vascularización prominente, que en la ecografía tenía diferentes cantidades de cavidades quísticas. Como vemos abajo, podemos ver que podemos ver que tenía sectores quísticos y que aquí mismo vemos que el contenido de los quistes tenían un contenido más bien gelatinoso, más espeso. Algunas paredes lisas, cuando hicimos los primeros cortes por congelación de estas áreas, tenían una citología y una complejidad leve a moderada, lo que hablaba de que hasta aquí eran lesiones quistes que podían corresponder a una lesión mucinosa de bajo grado, hasta borderline. Pero en el estudio exhaustivo, en combinación con las imágenes, tenía sectores sólidos como estos, en el cual en el corte de congelación pudimos confirmar que se trataba de un área categóricamente infiltrante de patrón confluente que correspondían a un carcinoma mucinoso. Entonces, relevante en estos casos, por ejemplo, para poder tener en cuenta de que se trata, en este caso, donde podemos aportar no solo el histotipo de que es un carcinoma mucinoso, sino que tiene características de que se puede tratar de una lesión primaria, porque combina y conjuga en la misma lesión tumoral áreas de tipo borderline, áreas de cistoadenoma, que además es una lesión unilateral que mide más de 10 centímetros, y obviamente este aporte va a hacer que el gineco-oncólogo, entrenado en este caso, va a obviamente mirar el resto de la cavidad, seguramente va a mirar el apéndice, seguramente lo va a resecar, y así completará bien la cirugía. El examen exhaustivo pudo determinar que teníamos una lesión infiltrante y obviamente esto hace a una buena categorización diagnóstica del intraoperatorio. Otras veces las lesiones parecen tener un crecimiento exuberante y demás, pero cuando miramos macroscópicamente vemos que este crecimiento exuberante solo se ve en la superficie de la lesión tumoral o en cavidades quísticas donde el crecimiento es categóricamente endofítico. Y aquí en los cortes intraoperatorios muchas veces nos encontramos con que estas lesiones, a pesar de su exuberancia, generalmente corresponden solo a lesiones de tipo borderline, y el examen exhaustivo, tanto en el intraoperatorio como en el diferido, va a ir a buscar sobre todo áreas de focos de microinvasión y posibilidad de encontrarnos además con un carcinoma seroso de bajo grado para completar bien el estudio final de la paciente. Y este es otro caso, por ejemplo, donde también a veces nos sorprende, donde teníamos una lesión que era de superficie lisa, quística, donde el líquido que se evacuó era bien claro, donde la mayoría de las papilas eran prácticamente papilas romas que no se disgregaban, pero había algunos sectores donde estas papilas estaban más aglutinadas y eran sumamente friables. Cuando las tocabas, uno cuando habla de papilas friables, es obviamente habla de una característica macroscópica donde hay una mayor complejidad arquitectural, sobre todo epitelial, que hace que no tenga estroma interpuesto, y eso habla de esa complejidad arquitectural y de mayor crecimiento tumoral epitelial. Obviamente hicimos el corte por congelación y esta lesión fue categorizada como un tumor seroso borderline en congelación, y en los estudios sucesivos obviamente tenía apenas algunos focos de microinvasión. Entonces, me parece interesante esto de aseverar que las masas anexiales, cuando no tienen características típicas de malignidad, es interesante siempre el estudio macroscópico exhaustivo en comparación con las imágenes e ir a buscar esas áreas sospechosas para hacer un buen diagnóstico intraoperatorio y no subestimar la imagen, ni el caso, ¿no? Todas estas lesiones pueden terminar solamente en un tumor seroso borderline, en un tumor borderline con focos de microinvasión o incluso en un carcinoma seroso de bajo grado. Otras veces solamente nos encontramos con una pequeña
fragmento de tejido, recibimos solamente el implante porque esa paciente obviamente no va a hacer cirugía, es una lesión, va a ser tratamiento quimioterápico, y muchas veces en un implante de menos de 1 centímetro claramente podemos hacer diagnóstico de carcinoma, como por ejemplo, esta es una foto de un carcinoma seroso de alto grado, microscópicamente, y en estos casos es sumamente importante que tengamos claro dos cosas. Uno, preservar el material y que ese material sea suficiente, porque muchas veces dentro, en el estudio intraoperatorio, vemos que en este implante, además de la lesión tumoral que vemos, hay focos de necrosis y de hemorragia, y es sumamente importante, además de hacer el diagnóstico, pensar que tenemos que tener material para el diagnóstico definitivo, si después hay alguna duda con respecto al histotipo, y voy a necesitar hacer quizás algún estudio complementario inmunistoquímico para caracterizar ese histotipo, y además guardar material, porque muchas veces esas pacientes van a necesitar material y foco tumoral, de material tumoral, algún estudio tipo NGS o algún otro estudio necesario complementario que después sea relacionado con el tratamiento que va a seguir. El diagnóstico definitivo habitualmente y en la gran mayoría de los casos, cuando el histotipo está dentro de los 5 más específicos, que son obviamente los carcinomas serosos de alto grado, los carcinomas serosos de bajo grado y demás, no tenemos gran, digamos, complejidad para hacer el diagnóstico histopatológico de histotipo. Sí, cuando hay dudas en el patrón morfológico, hay entidades como por ejemplo el carcinoma mesonefroide, sobre todo que morfológicamente muchas veces se solapa. Ahí hice lío, perdón. Se solapa con alguna de los otros patrones morfológicos, sobre todo del endometroide y de los carcinomas serosos. Entonces, en esos casos, o sobre todo cuando estamos viendo morfológicamente que puede tratarse de un carcinoma de tipo misceláneo, es cuando acudimos a la ayuda de las técnicas de inmunistoquímica, no les voy a describir todas por una cuestión de tiempo, para poder certificar que se trate de alguno de estos patrones morfológicos o de alguno de estos tumores misceláneos de los carcinomas menos frecuentes. Y también la inmunistoquímica nos ayuda en el caso de los tumores neuroendocrinos que se estudian por separado, cuando un tumor tiene más del 90% de diferenciación de tipo neuroendocrina, que también usamos marcadores neuroendocrinos para aseverar esta diferenciación. Con respecto después, cuando estas pacientes, obviamente, sobre todo en aquellas que se hace citorreducción y recibimos varios especímenes para analizar, lo más importante será caracterizar y hacer una buena estadificación después de haber estudiado todos los especímenes que ustedes nos han estudiado. Este es el protocolo que usamos como referencia y como ven, este es el protocolo que, bueno, en base a esto, usamos el nuestro, usamos esta base para usar el checklist y no olvidarnos de poner ningún punto de referencia que tenga que ver con el sitio de origen tumoral, el grado histológico, el tipo histológico, y la invasión linfovascular, todas las características histomorfológicas que son suficientes y necesarias para terminar de hacer la estadificación patológica y sobre todo que son importantes a la hora de la estadificación patológica final y la evaluación del caso para el tratamiento posterior. Este protocolo se usa para todos los tumores epiteliales, carcinomas, para los tumores borderline, para los tumores germinales malignos, para los del cordón sexual y también para los sarcomas ováricos. Esta última edición es de junio del 2024, obviamente que nos habla que es súper importante usarlo porque estandariza la evaluación de los tumores primarios, tanto de ovario, peritoneo y trompa de falopio, y obviamente claramente mejora la calidad de los informes. Como dato de color, obviamente se agregó esto de medir específicamente cuánto mide el foco tumoral extrapélvico, y en el caso de que tengamos linfadenectomías, desde la categorización desde las ITC o células tumorales aisladas, cuando miden menos de 0,2 milímetros, y las metástasis N1A las que miden hasta 10 milímetros y N1B las que miden más de 10 milímetros. Este mismo protocolo, además, no en las pacientes que están cursando la enfermedad, sino en aquellas pacientes que se hace cirugía reductora de riesgo en las que son BRCA mutadas o alguna otra mutación y se hace la anexectomía reductora, obviamente también nos ayuda porque nos esquematiza específicamente cuál es el protocolo de estudio que necesitamos hacer para estudiar completamente el ovario y completamente la trompa para poder ir en busca de lesiones precursoras microscópicas que puedan estar afectando a estas pacientes, así que es importante también tenerlo en cuenta.
otra cosa que me parece importante recalcar es con respecto a los tumores borderline y los implantes. Habitualmente la mayoría de los tumores de bajo grado y no tan extensos se acompañan de implantes que son no invasores y que se categorizan morfológicamente como epiteliales o desmoplásicos y suelen ser de buen pronóstico. Ahora, aquellas lesiones que se acompañan de implantes de tipo invasores, ¿cuál es la característica de estos implantes invasores? Que hacen una invasión destructiva del tejido donde asientan y se consideran carcinomas seroso de bajo grado extraováricos. Entonces, obviamente esto requiere no solamente lo que dije antes del adecuado muestreo, tanto en las piezas macroscópicas del tumor anexial, sino también, obviamente, sobre todo de los especímenes de omentectomía, sobre todo, el buen muestreo, y por ejemplo aquí, esta es la foto microscópica de cómo se ve la infiltración de un carcinoma seroso de bajo grado, de un implante invasor, estas células que forman un patrón de crecimiento de tipo micropapilar que infiltran y destruyen el tejido fibroadiposo, aquí conformando cordones y estructuras glandulares. Y bueno, la caracterización específica, sobre todo de los implantes invasores, ya que obviamente estas pacientes tienen un carcinoma invasor de bajo grado y deben tratarse significativamente como esta patología. Bueno, esto es para ejemplificar que muchas veces uno tiene una paciente que tiene un tumor borderline en el ovario, que en ese mismo tumor borderline puede tener focos de microinvasión o invasión y pueden también conjugar focos invasores de bajo grado y que después puede tener, a diferencia y en diseminación peritoneal, áreas de implantes invasores o no invasores. Es una patología bastante compleja, de ahí que uno tiene que ser minucioso tanto en el estudio macroscópico como microscópico. Con respecto a aquellas pacientes que hicieron tratamiento neoadyuvante, en aquellas que fueron que el histotipo fue un carcinoma seroso de alto grado y que después esas pacientes se hace la citorreducción posterior y recibimos los especímenes para evaluar. Uno de los puntos de referencia es evaluar la respuesta a la quimioterapia con este score, que es el score de respuesta a la quimioterapia. Tiene 3 valoraciones que van de la primera de falta de respuesta o ausencia de respuesta, respuesta parcial, donde quedan nidos tumorales reemplazados por fibrosis en sectores y... Me volví uno para atrás, perdón. Y que están con la característica de focos de regresión, con cambios fibroinflamatorios, con histiocitos y células inflamatorias, con cuerpos de samoma asociados y también con zonas de desmoplasia. Se mide solamente en las secciones del aumento y cuando macroscópicamente no vemos lesión tumoral, la evaluación tiene que ser mínima como en 6 bloques. Esto es importante para poder ir a evaluar cuál fue la respuesta. Y por último, ¿qué podemos aportar cuando hicimos todo el diagnóstico histopatológico final, la estadificación correcta y demás? Últimamente en ovario no teníamos gran cantidad de marcadores o inmunomarcadores que usábamos. Siempre podíamos usar receptores hormonales, pero no con un determinado factor ni pronóstico ni demás, siempre en estadios avanzados. Para evaluar los receptores hormonales siempre lo hacemos con la misma caracterización que la mama, con aquellos que tienen positividad nuclear más del 1%, y hoy en día también está en boga a usar, se puede testear HER2 en cáncer de ovario. Está demostrado por otro estudio, y también que el 10% de los carcinomas serosos de alto grado y un poco más, un porcentaje un poquito mayor de los carcinomas mucinosos pueden sobreexpresar HER2. Una cosa muy importante para los patólogos es que la forma de evaluar HER2 es totalmente diferente de cómo la evaluamos en la mama, y ese es el punto de referencia que tenemos que tener. Y otro punto de referencia es los receptores de folato alfa, que es uno de los nuevos marcadores que también se usan, que también va a tener, sobre todo para una determinada terapéutica, pero es importante que conozcamos cómo lo medimos y cómo lo debemos hacer. Este fue el trabajo presentado como nuevas herramientas diagnósticas en el manejo de cáncer de ovario en el último Congreso de Patólogos de USCAP, de Colegio Americano y de Canadá. Medimos HER2
de la misma manera siguiendo las guías que usamos para el adenocarcinoma gástrico, y tenemos que tomar de referencia tanto en biopsias que tengan más de grupos de 5 células o en material de quirúrgico con los mismos score 0, 1 más y 2 más. Aquí les muestro un caso que estaba incluido en ese estudio, en el estudio Destiny 2, Pantumor 02. Y como ven, a diferencia de la mama, acá no evaluamos que tenga la tinción completa circunferencial, porque la marcación aquí, en estos casos, puede ser solamente vasolateral. Este es un caso categóricamente positivo porque la tinción de membrana es fuerte y solamente es vasolateral. Es el criterio que usamos para los adenocarcinomas gástricos. Este es otro caso, un poco para mostrarles que a veces no es tan simple, que parece que está todo marrón, pero cuando vemos tenía pocos sectores que eran fuertes y vasolateral y otros sectores que categóricamente eran negativos o muy débiles en la tinción y que finalmente fue negativo en la amplificación. Entonces, obviamente que hay que reportarlo con el criterio gástrico, no se usa nunca ni HER2 low, ni ultra low, ni nada que se le parezca. El 10% de los carcinomas de ovario pueden sobreexpresar HER2 y quizás en un porcentaje mayor en aquellos carcinomas mucinosos primitivos del ovario. Y por último, el nuevo anticuerpo, que lo único que necesitamos comentarles es saber cómo usarlo, que es el FOLR1, que es para el anticuerpo antirreceptores de folato alfa, que está sobreexpresado en casi el 70% de los carcinomas epiteliales del ovario, sobre todo en los carcinomas serosos de alto grado. El porcentaje para evaluar se requiere de un entrenamiento porque también es difícil, es un anticuerpo que suele ser difícil de evaluar y de ponerlo a punto, necesita controles específicos, usamos una trompa uterina para evaluarlo, el punto de corte es de mayor del 75%, en esta foto ven que casi todo el tumor sobreexpresa y la tinción es de membrana, moderada o fuerte, circunferencial. Esto es lo que acredita que esta técnica es positiva y que esta paciente obviamente podrá ser pasible de el tratamiento específico para la droga con contra este anticuerpo. Así es como lo medimos y creo que esta sería la última. Muchas gracias. Saqué las conclusiones. Muchas gracias, Mariela. Y ahora les voy a presentar al doctor Agustín Boixart. Gracias, Agustín María. es Fellow de Ginecología y Obstetricia del hospital y nos va a presentar la clase de biomarcadores. Hola, buen día. ¿Cómo se escucha? Bueno, sí, el tema que me toca presentar hoy son los biomarcadores en cáncer de ovario. Todos conocemos los biomarcadores, que muchos los usamos en nuestra práctica clínica habitual, como lo es el CA125. Hoy, más que nada, voy a hablar de lo que son el ADN circulante tumoral, los receptores que estuvo comentando recién Mari, los receptores de folato, HER2, PD1, PDL1, MIT-MAP repair, la deficiencia de este, y lo que es BRCA y HRD. En el cáncer de ovario tenemos que la mitad de las pacientes con este diagnóstico son HRD positivas. De esta, un grupo importante lo son a través de la mutación del gen BRCA, ya sea de manera somática o germinal. Y otras lo son por otras causas de HRD, que las vamos a detallar a continuación. Lo que ocurre es el daño en el ADN, en esta doble cadena. Lo que se alteran son los genes que sintetizan estas proteínas, más allá de la BRCA1, BRCA2, también tenemos otras como lo son PAL, y RAD51. ¿Y qué pasa? Tenemos este error en la cadena de ADN. Después, lo que realizó el Instituto Nacional del Cáncer fue hallar el valor predictivo de estos biomarcadores y poniéndole el puntaje más alto de valor predictivo tanto a los biomarcadores como BRCA1, tanto germinal como somático, como los HRD. Y acá, en este cuadro, lo que les quería comentar es todas las causas que pueden llevar a que sea HRD positiva. Tanto alteraciones genéticas, patogénicas, epigenéticas, la deficiencia o alteración funcional en la reparación y estas cicatrices genómicas. Cicatrices genómicas expresadas tanto en la pérdida de la heterogenicidad, expresada tanto en los imbalances y otros desbalances a nivel telomérico y también en estas transiciones de gran escala. Hay varios, pero generalmente usamos estos dos para detectar tanto MyChoice como los Foundation One,
que es importante tener esta información. ¿Ahora sí? Bien. Es importante tener esta información. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos tener esta información y cuándo tenerla? Es muy importante solicitarla desde el momento del diagnóstico. Más que nada por esto, por el valor predictivo que tienen. En este estudio, acá podemos ver las diferentes curvas, tanto de PFS como de sobrevida global en las pacientes mutadas en el solo 1, pero todas las curvas de PFS de los diferentes estudios en las pacientes BRCA mutadas muestran este beneficio. En menor escala, en las pacientes HRD positivas, pero no BRCA mutadas, y en menor escala, en las pacientes HRD negativas. ¿A qué vamos? Que dentro de estas pacientes vamos a clasificarlas en diferentes subpoblaciones. No todas se van a comportar de la misma manera. Por eso es importante conocer este estatus desde el momento del diagnóstico. Otro de los biomarcadores es el PD1, PDL1. Y el mismo repair que recién estuvo comentando Marie. Estos son los únicos biomarcadores también de nivel 1 con una fuerte correlación con la respuesta a la inhibición del receptor de PD1. Y el MMRD, como dijo Marie, se presenta en menos del 5% de los serosos y es más frecuente en los de bajo grado y en los de células claras. ¿Qué pasa con la expresión del receptor de PDL1 en cáncer de ovario? Esto en cualquier punto de corte no ha demostrado una respuesta a la inhibición del anti-PD1, PDL1. La falta de actividad de esta intervención dificulta la medición del valor de PDL1 como biomarcador. Como muestran estos estudios, está bien, son estudios fase 1, la mayoría, y que encontraron una pobre correlación con la expresión del PD1, PDL1. Recientemente, todavía no está publicado, perdón. Hermoso. Ahí va. Bien, todavía no está publicado, pero Merck anunció para este grupo de pacientes, para cáncer de ovario, recurrente, resistente al platino, el criterio de valoración de supervivencia libre de progresión, que lo que mostró en este grupo que expresaban los receptores de PD1. Veremos cuando se termine de publicar el grado de relación que encuentra con el PD1. Otro de los que tenemos son los receptores de folato alfa. Y acá vemos el porcentaje, entre un 60 y un 100% de los cánceres de ovario expresan estos receptores. ¿Y por qué se lo está considerando como si fuese el biomarcador ideal? Porque es una glicoproteína que se expresa en la superficie celular, porque a medida que tenemos mayor carga tumoral, hay mayor expresión de este receptor y no se encuentra tanto en las células sanas, y además también es un biomarcador que puede ser un blanco terapéutico. Entonces, como estaba comentando, para diagnóstico, para la detección, para el valor pronóstico, mayor carga tumoral, el más avanzado y alto grado histológico presentan mayor porcentaje de expresión de este receptor. Para monitorizar la enfermedad, porque a medida que disminuye la carga tumoral, disminuye la expresión de este receptor, y también como aplicación quirúrgica. ¿Qué es lo que se hizo? También estudios para evaluar eficacia y seguridad demostraron que una sustancia fluorescente, que es la pafolacianina, lo que evaluaban era la enfermedad residual aplicando esta técnica. Y con lo que es el valor predictivo que tiene, y blanco terapéutico, ya son estudios, ensayos fase 3, como vemos ahí, las curvas de PFS y de sobrevida global, al mirvetuximab. El próximo, es el ER2, también recién comentado, que la expresión acá lo que tiene que es variable. Es más frecuente también en los mucinosos, en los endometrioides, células claras, y menos común en los serosos de alto grado. Vamos a tener expresión de 2 cruces, 3 cruces, 1 cruz, pero la 3 cruz solamente solo se va a encontrar entre un 5 a un 10%. También tiene valor pronóstico y también se puede usar para terapias dirigidas, pero la expresión de ER2 puede variar a lo largo del curso de la enfermedad, lo que implica que si nosotros la medimos en un momento de la enfermedad y la paciente puede tener una recaída o hacer resistencia al platino, hay que volver a valorarlo. El estudio que se comentó recién es un estudio diseñado que son múltiples tumores sólidos a los cuales se les testeó el ER2, y de manera que se los clasificó 1, 2, 3 cruces y cómo actuaban la respuesta a las drogas, que es el trastuzderuxtecan. De manera que también es un potencial blanco terapéutico y hay un estudio también ongoing para comprobar esto. Hasta ahora son estudios no específicos de ovario, pero que incluyen cáncer de ovario, también incluyen cáncer de endometrio y cáncer de cuello uterino. Y como vemos acá, los diferentes biomarcadores
receptor de folato, HER2 y las diferentes drogas, y hay más que todavía están en estudios. Y por último, lo que quería comentarle era acerca del ADN circulante tumoral, que esto lo obtenemos de las biopsias líquidas. Y la biopsia líquida es una excelente herramienta porque es mínimamente invasiva, está en constante cambio y obtenemos mucha información. Y se puede obtener tanto del plasma, de la orina, de la citis, de la saliva. Para ovario, el plasma es el líquido biológico ideal porque se obtiene muy fácil y además de él obtenemos mucha información. ¿Qué información podemos tener? Esto, el ADN circulante tumoral. ¿Y para qué nos sirve? Para un montón de cosas, tanto para diagnóstico, pronóstico, respuesta al tratamiento y recurrencia. Hay muchos que están en estudio, estudios de eficacia, estudios de seguridad, y voy a detallar algunos. Pero siempre teniendo en cuenta estas curvas, estos picos, estos valles, cómo va fluctuando previo al tratamiento, cómo disminuye, cómo se ven los valles durante el tratamiento y cómo vuelve a aumentar a lo largo de la recaída. De manera que lo que nos interesa a nosotros es análisis cuantitativo, cualitativo. ¿Y qué pasa? Esta corta vida media del ADN circulante nos permite un seguimiento más preciso y evaluar la respuesta al tratamiento, como vamos a detallar a continuación. Se probó en todos los escenarios, se probó tanto para screening como para diagnóstico precoz. Acá no alcanzó. ¿Por qué? Porque falta valor predictivo positivo, lo que implica que si esto no existe, nosotros estaríamos ingresando a quirófano a un montón de pacientes sanas solamente por la sospecha de. Así que sería ideal que se empiece a asociar con otros estudios, con estudios por imágenes o con otros biomarcadores. ¿Qué pasa? El cáncer de ovario es algo muy heterogéneo, por eso a veces cuesta tanto encontrar biomarcadores. Hoy son demasiados, va a haber un filtro muy grande donde podamos seleccionar los más específicos. Y como herramienta diagnóstica, dijimos que tiene tanto información cuantitativa. ¿Por qué? Porque se relaciona con la carga tumoral. Pero otra de las ventajas es que no hay información cualitativa al material genético y vamos a ver para qué sirve eso. De manera que la sensibilidad también va a variar. Estadios mayores van a presentar mayor sensibilidad. ¿Y cómo se empezó a medir? Estos se hacían con análisis de un gen o de múltiples genes. Entonces, para aumentar la especificidad y también para aumentar la sensibilidad, se usan sondas que se pegan al ADN y eso detectan con mayor especificidad. Hasta ahora son ensayos muy caros, mientras más sondas tengas o mientras más genes tengan para poder detectar, son bastante caros y no tan accesibles. Por ahora, fuera de los estudios, no se hacen. Y como biomarcador de vigilancia. ¿Por qué? Porque estos niveles del ADN se correlacionan desde el momento del diagnóstico con la carga tumoral y con el estadio de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que niveles más elevados los pacientes tienen peor sobrevida libre de progresión y peor sobrevida global, como se ve en el estudio de la derecha. Otra cosa es como el indicador de la sensibilidad a la quimioterapia. ¿Qué decían estos estudios? Que información más temprana sobre la respuesta a la quimioterapia que el CA-125. Esto es lo que pudieron comprobar. Y además que una reducción de más del 60% del ADN doble cadena, del ADN circulante tumoral después de tan solo un ciclo de quimioterapia ya se asoció de forma independiente con un mayor tiempo hasta la progresión. Bueno. Ahí estamos. Bueno, y como marcador de detección de las recurrencias, ¿qué pasó acá? Los niveles del ADN durante el tratamiento, ya sea postquirúrgico, después de la quimioterapia o durante el seguimiento, parecen ser altamente predictivos de recaída. ¿Qué quería decir esto? Que un nivel indetectable del ADN circulante tumoral 6 meses después de finalizado el tratamiento se asocia con mejores resultados de sobrevida. Esto no pasa con la detección temprana. ¿Por qué? Porque una detección temprana no se tradujo necesariamente con una mayor sobrevida. Sí, los niveles indetectables los primeros 6 meses de finalizado el tratamiento. Y para ir finalizando, la predicción de la resistencia a los tratamientos. ¿Por qué? Porque acá, con diferentes sondas, lo que se podía empezar a detectar era la resistencia tanto al platino como la resistencia a los inhibidores de PARP que podían llegar a tener esta paciente y se iban adelantando, se iban suprimiendo los tratamientos mucho antes de que la paciente presente los efectos adversos. De manera que es una herramienta mínimamente masiva y además dinámica para acceder a la información genética tumoral y anticipar esta respuesta al tratamiento. A modo de conclusión, la primera parte que dijimos que el 50% de los cánceres serosos de ovario tienen recombinación, déficit de recombinación homóloga. Importantísimo solicitarlo al momento del diagnóstico. Y los nuevos biomarcadores, tanto emergentes como actuales, los HER2, el receptor de folato alfa y PDL1,
y para qué escenarios los estamos utilizando hoy en día. Y en cuanto al ADN circulante tumoral, muestra un potencial significativo como biomarcador que va a seguir en estudio y cada vez se está aplicando más y se está buscando cómo combinarlo y hacerlo más accesible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. A continuación les voy a presentar al doctor Gómez Aguín, jefe de la sección de tumores mamarios y ginecológicos y de la sección de investigación clínica del Hospital Alemán. Nos va a presentar la primera línea de tratamiento en cáncer de ovario. Buenas a todos. Bueno, hola a todo el mundo, un placer recibirlos acá. Estamos muy contentos de realizar estas jornadas, no sé cuál es. Listo. Bueno, tengo el desafío en 15 minutos de contarles el tratamiento en primera línea de cáncer de ovario. ¿Estamos acá? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, estos son los conflictos de interés. El cáncer de ovario es el 8º tumor en el mundo y en Argentina en incidencia en mujeres. Hay aproximadamente 2.200 casos al año diagnosticados y produce 1.400 muertes. Esto es para los residentes y demás. La incidencia viene bajando y la sobrevida viene subiendo. El estadio más común son los estadios avanzados, estadios 3 y estadios 4, estadios 1 y estadios 2, como vimos, son alrededor del 25% de los pacientes. Y el estadio es muy importante porque en función del estadio, la sobrevida. El estadio 1 tiene una sobrevida 5 años mucho mejor que el estadio 3 y estadio 4, que lamentablemente son el 70% de las mujeres están diagnosticadas en esta situación. Bueno, esto está tomado de las guías de ESMO. Nosotros, esto ya se sobrevoló. Cuando vemos una paciente, definimos si la paciente se puede operar o no operar, y en función de eso y de los biomarcadores vamos a ir determinando cuál es el enfoque y la estrategia óptima. La quimioterapia, ustedes saben que es el tratamiento estándar o es la columna vertebral del tratamiento médico, y esta quimioterapia tiene un recorrido. Acá estos son los 2 estudios que reemplazan el viejo ciclofosfamida cisplatino. Yo no fui oncólogo cuando se daba esto. Empecé a ser oncólogo cuando ya se empezó a incorporar el paclitaxel. Fíjense que con paclitaxel cisplatino aumenta la tasa de respuesta, aumenta la sobrevida libre de progresión y aumenta la sobrevida global. Eso hizo que el cisplatino y el paclitaxel se instale y el pacli reemplace a la ciclofosfamida. Y después vinieron estos 3 estudios que compararon cisplatino versus carboplatino, siempre con paclitaxel, demostrando que en términos de eficacia era similar, y en términos de tolerancia y de toxicidad era mejor usar carboplatino en lugar de cisplatino. Por eso el carboplatino y el carboplatino más paclitaxel es el tratamiento estándar al momento. Esto es un poco el resumen. 12.000 mujeres en distintos estudios se han incluido con el objetivo de mejorar la quimioterapia o superar, si quieren ustedes, carboplatino paclitaxel. Todos estos estudios fueron negativos. O sea, a pesar de todos estos esfuerzos, entonces el carboplatino y el paclitaxel sigue siendo la quimioterapia estándar. La primera innovación saliendo de la quimioterapia aparece en el 2011. Ahí ven que la FDA aprueba en el 2018 esto, pero las publicaciones son de 2011, y que es la incorporación de bevacizumab, que demostró, este es el estudio GOG18, es el estudio mejor diseñado por la dosis y demás, que mejora la sobrevida libre de progresión sin un impacto en la sobrevida global, excepto en los pacientes con alto riesgo. Alto riesgo es no resecadas o estadios 4. Un detalle importante acá de mencionar es que las curvas, como ven, se separan de PFS, de sobrevida libre de progresión, pero que se terminan juntando, a diferencia de lo que vamos a ver ahora con los esquemas de mantenimiento un poco más modernos. No muestro, por una cuestión de tiempo, las curvas de la ICON 7, que es el segundo estudio, pero son muy parecidas. Entonces, lo que
hacemos habitualmente, supongamos que la paciente se opera y después le hacemos la quimioterapia, y la pregunta es cuánto tiempo va a pasar en que recaiga. Si la paciente es distinto si está mutada o no está mutada. Si está mutada, en general el tiempo de la recaída es más largo. Si no está mutada, para BRCA1 y BRCA2, el tiempo libre de platino, o sea, desde que termina la quimioterapia hasta que la paciente recae, es bastante corto, fíjense, de 5 a 9 meses. O sea, esto es claramente algo que debemos evitar y debemos mejorar. Estos son los intervalos entre que completa la quimio y la paciente recae de los distintos estudios en las ramas controles que les voy a mostrar ahora. Entonces, fíjense, 7, 6 meses, 14 meses en el solo uno, pero son BRCA mutadas. Igual sigue siendo muy malo, ¿no? Que al año la mitad de las pacientes hayan progresado. Entonces, sí, uno espera que las pacientes recaigan dentro de los, vamos a decir, 7, 8 meses, 14 meses si son BRCA mutadas. Volviendo a las guías de ESMO, digo, cuando nosotros empezamos a atender y a discutir qué vamos a hacer con una paciente, tenemos varias decisiones, varios puntos que son muy importantes, y ya habló Lali y demás. Primero, si la vamos a operar de entrada o se va a ir a quimioterapia. La segunda pregunta que nos hacemos es qué biomarcadores tiene esa paciente, para lo cual hay que solicitarlos al diagnóstico. La tercera pregunta es si le vamos a dar quimioterapia sola o si le vamos a dar quimioterapia más bevacizumab. Y la cuarta pregunta es qué esquema de mantenimiento debemos hacer, ¿sí? Esto todo el tiempo con cada paciente nos planteamos estas 4 preguntas. Entonces ahora paso a la terapia de mantenimiento en estadios 3 y 4 y me voy a dedicar en esta última parte de la charla a esto. Conceptualmente, esto es hipotético, si nosotros no le damos mantenimiento va a pasar lo de la primera curva, que nosotros vamos a llegar después de la cirugía y la quimioterapia a una mínima expresión de la enfermedad, vamos a decir máxima respuesta, pero con enfermedad residual en prácticamente todas las pacientes, y esa enfermedad residual va a ir tomando volumen hasta que eventualmente va a recaer. Y de nuevo, hipotéticamente, lo que pretende hacer el mantenimiento es intervenir en esa enfermedad mínima residual y controlarla definitivamente y curar a la paciente. Entonces vamos a ver qué evidencia tenemos con los inhibidores de PARP de mantenimiento. Ya dijo recién Agus, el 50% de las pacientes tienen test de HRD positivos, el 50% de las pacientes tienen test de HRD negativos. Del 50% que tienen test de HRD positivos, la mitad, o sea, el 25% del total, va a tener mutación de BRCA1 o BRCA2, sea germinal o somática. Entonces así dividimos a las pacientes en un 25% de pacientes BRCA mutadas, un 25% de pacientes BRCA no mutadas pero HRD positivas y un 50% de pacientes HRD negativos. Esto lo pongo porque son los datos que publicó Gonzalo Giornelli de Fleming. Este es un estudio latinoamericano epidemiológico que nosotros participamos y pusimos muchas pacientes en donde evaluamos la prevalencia de BRCA1 y BRCA2 en Latinoamérica, y como ven ahí hay mucha variabilidad, pero bueno, eso también tiene que ver con el N. No me voy a entrar en detalle de este paper, pero globalmente tenemos una prevalencia similar a la publicada en la literatura internacional. Y otra cosa que mencioné tangencialmente, que las pacientes BRCA recaen un poquito más tarde, las mutadas, y esto es lo mismo con las pacientes HRD positivo. El test HRD positivo también tiene un valor pronóstico. Las pacientes que tienen tumores HRD positivos evolucionan mejor que las que tienen HRD negativos. Y acá tienen un poco la avalancha de estudios que evalúan los inhibidores de PARP de mantenimiento en primera línea. Yo, por una cuestión de tiempo, desde ya que no voy a desmenuzar estos estudios, porque me quedaría 1 hora haciéndolo y ustedes probablemente se queden dormidos. Entonces lo que voy a hacer es presentarlos todos juntos, entendiendo y haciendo la salvedad de que no son idénticos,
son distintos. Todos estos estudios, antes de meterme en los estudios, esta es una diapositiva que todo el mundo muestra y la verdad que está bastante, ilustra bastante bien lo que pasa en el cáncer de ovario. Fíjense que la incidencia que está en marrón, no sé, no, amarillo, viene bajando desde el 2001 hasta el 2019. El bordó, la mortalidad también viene bajando y la prevalencia viene subiendo y el pico de prevalencia, eso cambia en el 2013 y esto dice que hay más pacientes vivas con cáncer de ovario, ¿está bien? Y esto, una de las, o la explicación más consistente que hay para justificar esto es la utilización de inhibidores de PARP y de mantenimiento. Entonces, le decía que los estudios son distintos. Acá, en esta tabla, fíjense que algunos usan olaparib, otros niraparib, otros rucaparib. Algunos, el olaparib lo combina con bevacizumab, como el Paola 1. El último, que es el Duo O, incluye inmunoterapia, que es el durvalumab. La población es distinta. Algunos estudios solo incluyen BRCA mutadas, otros, la mayoría, todas las pacientes. El último, BRCA no mutadas, no, digamos, excluye las BRCA mutadas. Y por otro lado, también importante, el test de HRD, no todos los test de HRD son iguales, algo de eso menciona Agustín. No todos los estudios utilizaron el mismo test de HRD. ¿Está bien? Entonces, y como criterio, todos estos estudios sí exigían que las pacientes estén en respuesta o no tengan enfermedad al terminar la quimioterapia. Eso es, que estén en respuesta al platino o no tengan enfermedad evaluable. Si la paciente no responde al platino, tiene enfermedad estable o progresa al platino, no es una situación común, pero vemos, no aplica, esto no va, ¿está bien? Así que esta es una condición muy importante de tener en cuenta. Bueno, entonces, acá me meto un poco en cómo seleccionamos, en la práctica, qué elementos tenemos para seleccionar, cuál de todos estos estudios seguimos, si damos bevacizumab, si damos inhibidor de PARP, si damos bevacizumab más inhibidor de PARP, etc. Entonces, vamos a ver si la calidad de la cirugía, si la resección completa, si el estadio, si se hizo neoadjuvancia o si la enfermedad es muy sensible al platino, o sea, cosas clínicas de estadio y de cirugía nos sirven. La respuesta en principio es que para la cirugía no nos sirve, no nos importa a la hora de indicar adjuvancia y si la paciente fue resecada de entrada o fue al intervalo, no importa si la resección fue completa o no fue incompleta, porque el beneficio que se observa es independiente de cualquiera de todos estos factores, así que la cirugía no debe ser tomada en cuenta a la hora de definir si la paciente recibe o no recibe este tipo de tratamiento. Un parámetro que sí utilizamos, y ahora después les voy a decir en qué momento, es cuán sensible es la enfermedad al platino. Esto es una especie de biomarcador clínico que tenemos, es como un test de HRD, ¿sí? Barato, para lo cual tenemos que tener enfermedad, porque si Federico la agarra y cuando me la manda la paciente, la manda sin enfermedad, yo este test no lo le voy a hacer. Este es el test de Kelly, es un test muy utilizado, que no está validado, muy discutido al mismo tiempo. Este test básicamente lo que dice es si la paciente es muy sensible al platino o menos sensible al platino, son todas sensibles al platino. Desde esta edad desfavorable parece que el bevacizumab funciona mejor y cuando el tumor es muy sensible al platino parece que el bevacizumab no es tan importante. Ahora voy a volver sobre este tema. Bueno, otro parámetro que tenemos en cuenta y que sí debemos tener en cuenta son los biomarcadores. Todas las guías internacionales recomiendan hacer los biomarcadores y creo que nosotros debemos hacer los biomarcadores y ahora lo voy a tratar de justificar por qué y espero convencerlos de que es importante tener los biomarcadores. Lamentablemente no siempre los tenemos, estoy re mal de tiempo. Estoy re mal, estaba puteando que estoy re mal de tiempo yo ahora. Me relajé. Bueno, entonces,
¿por qué es importante? Cuando el BRCA está mutado, fíjense, el hazard ratio es 0,30, o sea, reduce el riesgo de progresión, la utilización del IPARP el 70%, y acá ven las curvas de cómo se separan. Perdón. Acá está. Y fíjense que las curvas no se juntan. Entonces, para las pacientes BRCA mutadas, no darles inhibidor de PARP está mal, y toda paciente BRCA mutada debe recibir un inhibidor de PARP. El impacto es enorme en el destino de esa paciente, es decir, recibe o no lo recibe. Si el BRCA no está mutado, pero tiene el test de HRD positivo, de nuevo, acá hay un impacto de una magnitud un poco menor, con un hazard ratio de 0,5, pero de nuevo, fíjense las curvas, claramente hay un beneficio, no hay ninguna discusión. Las pacientes con test de HRD positivos, BRCA no mutadas, según mi criterio, deben recibir inhibidores de PARP. Y por último está el grupo más difícil, que son las HRD negativas. Acá la cosa es más compleja, el beneficio es más marginal y es más discutible, y acá se discute si sí o sí tienen que hacer inhibidores de PARP o si hay lugar para el bevacizumab. Hay datos de sobrevida. Estos son los datos del solo 1. Fíjense que hay una diferencia en sobrevida, a pesar de tener un crossover, o sea, la rama control, el 40% recibe inhibidor de PARP en líneas subsiguientes, y a pesar de eso, fíjense cómo se separan las curvas. El PAOLA 1, la sobrevida global del PAOLA 1 es negativa. Esto lo digo y lo aclaro porque hay una sensación en la oncología que dice que este estudio dio beneficio en sobrevida. Es mentira. El estudio dio negativo. La sobrevida estaba planificada en intención de tratar, y fíjense que las curvas no se separan. Cuando hacen análisis exploratorios se encuentra una pequeña diferencia. Análisis exploratorios, uno no saca conclusiones de los análisis exploratorios, o sea, la sobrevida es negativa. Y el PRIMA también tiene sobrevida negativa, sin diferencia. Cada uno de estos estudios cada vez tiene más crossover. O sea, es más difícil encontrar diferencia en sobrevida porque la rama control que hace placebo hace después inhibidor de PARP para la recaída, en este caso en hasta casi el 60% en las pacientes BRCA mutadas. Dije que eran pacientes todas distintas, y son distintas, no voy a entrar en detalle, pero tienen distinta población, distintos estadios 4, o sea, son muy distintas. Seguridad y conveniencia es otra cosa que nosotros, el oncólogo cuando se siente cómodo con una droga, usa esa droga. Hay una cosa de... Entonces, acá tenemos esquemas por vía endovenosa, esquemas por vía oral, de 2 años, de 3 años, 2 tomas diarias, 1 toma diaria. Todos esos factores son importantes a la hora de decidir y el acceso, ¿no? Lo que la paciente pueda conseguir. Y el otro tema importante es la toxicidad. Una forma indirecta de ver la toxicidad es la tasa de discontinuación, que fíjense que varía entre el 7 y el 20%. El PAOLA es el que tiene mayor tasa de discontinuación. Hay estudios en marcha, no voy a meter en esto. Ya me pasé 2 minutos. ¿Cómo hacemos para definir? Básicamente, esto yo se lo robé a Antonio González Martín, pero más o menos es lo que nosotros hacemos. Si la paciente tiene un test de HRD positivo, en función de la sensibilidad al platino, decidimos si va a ser inhibidor de PARP o PAOLA, y si no tiene, si el test de HRD es negativo, también decidimos en función de la sensibilidad si hace inhibidor de PARP o bevacizumab. Y acá es un algoritmo un poco complejo que los voy a terminar mareando. Quedan 2 diapositivas. Lo que hacemos al diagnóstico, esto lo hacíamos cuando teníamos el test de HRD disponible todavía. Ahora nos sacaron el soporte para el test de HRD y estamos un poco ciegos porque tenemos solo BRCA. Entonces nuestras pacientes son BRCA mutadas, BRCA no mutadas, lo hablamos en la discusión. Pero idealmente testeamos y trato de que las pacientes lo paguen y tengan el test de HRD. Supongamos, o empieza la quimio, si va a la cirugía en intervalo, ahí voy a tener, después de 3 ciclos voy a tener resultados, y en función de los resultados voy a definir. Si es BRCA mutada, va a ser un inhibidor de PARP después de la quimio. Si es HRD positiva y alta sensibilidad al platino, va a ser un inhibidor de PARP. Si tiene menos sensibilidad al platino, va a ser PAOLA, y si es HRD negativo con alta sensibilidad al platino, hará un inhibidor de PARP, y si no, bevacizumab. Yo sé que esto va rápido, perdón. Esto era para pacientes irresecables, y para las pacientes que están resecadas, que él me las manda y los chicos me las mandan y están completamente resecadas. Acá es un poco más difícil.
les pedimos el test al principio, les empezamos la quimio, a los 3 ciclos tenemos el resultado, si es BRCA mutada seguimos con la quimio, va al inhibidor de PARP, si es HRD positivo, acá va a Paola, y después les puedo decir por qué, y si es HRD negativo, ahí tenemos un verdadero problema, no tenemos la sensibilidad al platino, con lo cual o hace beva o hace inhibidor de PARP, y ahí esto es muy discutible, qué es lo que haya que hacer, qué es lo que hay que hacer, probablemente beva. Como conclusión, bueno, la cirugía, ¿no? Las pruebas de BRCA y HRD son muy importantes. Los inhibidores de PARP son estándar. El beneficio fue observado en todos los subgrupos, salvo en los pacientes que no tienen sensibilidad al platino, y eso es muy importante recordarlo. Yo veo pacientes en consulta resistentes al platino que le dan inhibidores de PARP, por eso lo aclaro. Máximo beneficio en las pacientes BRCA mutadas, alto beneficio en HRD positivas, menor beneficio en HRD negativas. La sensibilidad al platino nos puede ayudar a definir qué estrategia usamos, si usamos beva o no usamos beva. Y esto, bueno, muchas gracias. Esto es un poco, no estamos todos, pero refleja el espíritu de buena energía que hay en los ateneos de oncología. Gracias. Muchas gracias, Gonza. Estuviste excelente con el tiempo. Por favor, si quieren subir a los disertantes. Más seguros si suben por la escalera, pero también se puede hacer. Bueno, para abrir la charla, quería preguntarles, Marie, Agus, ya vimos los biomarcadores que hay que pedir, los que no tendrían que faltar. Si consideramos pedir HER2 y receptor de folato, ¿cuál sería el momento para pedirlo? Bueno, Gonzalo, igual complementame, pero no, la realidad es que los estudios lo que hablan son de los pacientes que tienen cáncer de ovario recurrente resistente al platino. Ese sería uno de los escenarios y en los estudios que está aprobado. Y después lo que va variando con el ER2 más que nada es que va variando, entonces por ahí lo podemos medir, no tenemos una herramienta, no es ni diagnóstico ni objetivo target al inicio, y puede ser que dé positivo, pero no nos podemos quedar eso para la recaída cuando es resistente al platino, sino que ahí lo tendríamos que volver a pedir porque ese sería el escenario. Marie, respecto a la muestra, ¿estamos bien con las biopsias de archivo? Sí, respecto a las muestras estamos bien con las biopsias de archivo. La verdad que generalmente, incluso en las nuevas muestras, esto que decía que era importante, sobre todo cuando recibimos en el diagnóstico inicial, preservar las muestras, eso que hacemos en otros también, en otros sitios de la economía, para preservar, es importante para cuando necesitamos mandar para test de HRD o para mandar para otra muestra, para otro tipo, es sumamente... Bueno, sumamente importante eso de preservar la muestra. Y bueno, siempre estar ayornados con esto de los cambios en la metodología, sobre todo de cómo medir, ¿no? Venimos de cambiar la metodología porque antes estábamos como entrenados en medir HER2 siempre de positivo o negativo. Después pasamos también a ayornarnos a medir endometrio, en los carcinomas serosos de endometrio, donde teníamos un estándar de un porcentaje un poco mayor. Y creo que ahora esta posibilidad de medir incluso en pequeñas muestras, siempre hacer el mejor esfuerzo. Y acá nuestro mejor esfuerzo también está dado siempre en la etapa preanalítica, en las muestras pequeñas, para preservar, para que después los resultados sean eficientes, sean buenos. Bien. No, lo mismo. Bueno, vamos a tener, después de muchos años, una primera droga con beneficio de supervivencia global en platino resistente, así que estamos empezando a pedir en ese escenario, ahí lo estamos pidiendo nosotros también. Por inmunistoquímica se hace, eso es bueno también, es mucho más accesible que los test moleculares. La accesibilidad de la inmunistoquímica sobre todo está bueno porque uno ve, obviamente categóricamente, que está evaluando esa área tumoral, porque muchas veces, incluso cuando uno evalúa un implante o una lesión post-neoadjuvancia, como les contaba cuando medimos el score de recurrencia, tiene un componente muy inflamatorio de histocitos y demás, entonces fehacientemente estar viendo las células tumorales y evaluando en ese componente, está bueno que sea por inmunistoquímica.
está difícil conseguirlo igual. Sí, yo creo que va a haber una charla de platino resistentes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí seguramente se va a tocar más en detalle. Existe un programa de uso compasivo para el mirvetuximab. Está cambiando en la enfermedad platino resistente, hay mucha novedad. Hubo novedades en ASCO, aparece el mirvetuximab, el HER2 con el trastuzumab deruxtecan y lo que mencionó Agus del B26 que aparentemente muestra beneficio en sobrevida en pacientes PD-L1 positivos, el uso de pembrolizumab, o sea, está cambiando mucho. Si les parece, vamos a un escenario clínico ya controvertido, que Gonza nos marcaba algunos escenarios que podemos discutir. Pacientes con citorreducción completa de inicio, que inician la quimioterapia, HRD negativo, mantenimiento sí, mantenimiento no, nada, beva, inhibidores. Ana. Yo. Ahí, HRD negativo, paciente que no tiene evaluación al platino, yo creo que tenemos más elementos para sostener el bevacizumab que el inhibidor de PARP. Cuando tenés la enfermedad y vos podés medir el platino, ahí, como yo dije muy así como a los pedos, si la enfermedad tiene alta sensibilidad al platino, eso es porque ningún test de HRD es perfecto. Ningún test de HRD es perfecto. Entonces, cuando el test de HRD es negativo, no quiere decir que que el tumor no tenga deficiencia de recombinación homóloga. Hay un porcentaje de tumores con test negativo que tienen deficiencia de recombinación homóloga y la forma de capturarlos es con la sensibilidad al platino. Entonces, si yo tengo la posibilidad de evaluar el platino, eso a mí de alguna manera relativizo el resultado de HRD negativo, porque tengo mucha respuesta al platino. Y en ese caso, para mí hay que usar inhibidor de PARP por sobre bevacizumab. En la paciente que tiene citorreducción completa y que es HRD negativa y que no tenés evaluado el platino, para mí hay más argumentos para hacer bevacizumab. Yo creo que hay que hacer mantenimiento, no tengo duda de eso. Idealmente todas las pacientes deberían hacerlo y en ese escenario me parece que, bueno, es como tenemos el GOG218, el ICON 7, lo que mostré, que hay muchas pacientes así y que prolongamos el PFS, ¿no? Sin impacto en sobrevida, pero prolongamos el PFS. Así que para mí en ese escenario es beba. Yo para discutir un poco, no, la realidad es que en la práctica una paciente que nos llega con resección completa, raramente le indicamos quimio con beva, es la realidad. Los estudios con beva, bueno, ninguno demostró beneficio de supervivencia global y en análisis de subgrupos se demuestra que el mayor beneficio en estadios 4 o estadios 3 irresecables de inicio, o sea que no sería el escenario, al menos lo que nosotros consideramos, yo pienso lo mismo, por lo cual en ese escenario le indicamos quimioterapia sola sin bevacizumab. Y sí, estamos convencidos, yo estoy convencida que toda paciente con cáncer de ovario avanzado tiene que hacer mantenimiento, entonces en la gran mayoría de los casos, yo en ese caso le haría Uniparp, ¿sí? Rucaparib o Niraparib, por ser BRCA no mutada y HR negativa. Agarro ese tema, si la paciente fuera estadio 4, ¿hasta cuándo el mantenimiento? No cambia de acuerdo al estadio, o sea, el mantenimiento es de acuerdo a cada droga. El olaparib es 2 años, el beva... Pensando, perdón, yo ahí me olvidé de la citorreducción que habíamos hablado. Paciente con estadio 4 que no logró citorreducción completa, también, de inicio. Que fue a neoadjuvancia. ¿Estás preguntando por el beva? Sí, no, bueno, por el mantenimiento. Claro. Sí, o sea, el tema también, lo importante del beva, y que también tiene que ver, es que en los estudios que demuestran beneficio con beva, el beva se hizo junto con la quimio, al menos con 3 o 4 ciclos, no el bevacizumab de mantenimiento, sino no hay evidencia de que eso tenga un beneficio. Entonces uno tiene que estar de entrada,
en mi opinión, ya definir la estrategia de tratamiento. Si uno tiene la duda y si tenemos acceso, si utilizamos los test, bueno, rápidamente uno puede hacer 2 ciclos de quimio sola y en el tercer o cuarto ciclo agregar el beva, es en general lo que hace la mayoría, pero en el GOG 218 y en el ICON 7 la mayoría lo empezaban del inicio, ¿no? Al beva. No sé cuánta diferencia habrá con 2 ciclos más o no de beva, pero no es el beva agregado al final de la quimio, que muchas veces pasa. No hay evidencia de ese beneficio. Tenemos preguntas, sí. Una pregunta puntual. ¿Qué importancia le dan a que en las distintas drogas, obviamente hay distintos ciclos o mantenimiento de tiempo de la droga para cada paciente, y hay situaciones en las que uno, mostraste muy bien, puede elegir por ir por un camino de uno de los trials o otro en los esquemas? ¿Qué importancia le dan puntualmente al tiempo que hace la droga al paciente hasta suspenderlo, en el hecho del tiempo que está haciendo ese mantenimiento? ¿Le prestan una atención en particular a que sea 24 meses versus 18 meses que hace la droga? ¿O les parece que eso no tiene un impacto en la práctica clínica diaria? No, sí, por lo menos en mi experiencia tratamos de, primero, ningún tratamiento es inocuo. Son tratamientos que estamos hablando. El beva son 2 años, inyecciones endovenosas, sacando las complicaciones graves, afecta la calidad de vida, genera astenia, genera mialgia, genera edemas. Así que en general, si las pacientes están bien, piden también finalizar. Y los IPARP, o sea, son 3 años, el olaparib es 2 años, el NIRA y el rocaparib son 3 años de mantenimiento, también sacando las toxicidades graves, pero hay una afectación en calidad de vida, tienen en general cierto grado de anemia casi todas. Así que sí, se respetan los tiempos, es raramente... Yo quiero hacer una acotación. Yo necesito que, acá hay muchos cirujanos y gracias a Dios hay mucho oncólogo. Para ustedes es un problema que nosotros la dejemos sin enfermedad. La doctora habló del trust, y el trust, los que menos operan en la rama de citorreducción primaria es 70%. 70% de citorreducción completa no tienen muchos centros. Ahora, le quiero decir a ustedes, hay algunos centros que fomentan la neoadjuvancia como primera opción. A sabiendas de que no hay ningún trabajo en el mundo que diga que la neoadjuvancia es superior a la citorreducción completa, y el único en el mundo que dividió el PFS fue el Trust a favor de la citorreducción completa. ¿Qué es lo que ustedes, como oncólogos, nosotros como cirujanos, son radicales, qué es lo que prefieren? No, yo no veo que ustedes compliquen la cosa haciendo citorreducción completa. Yo creo o sea, prefiero que me compliques la vida con citorreducción completa a indicar una neoadjuvancia cuando la paciente puede ser operada, digamos, y resecada completamente. Esto nos pasa, es lo mismo, me voy, pero es lo mismo con la axila en mama para la indicación de una adjuvancia, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, o sabe Fede, que yo estoy convencido que la paciente si puede ser resecada completamente de entrada, hay un beneficio para ella y ahí no hay discusión. Después, si esa paciente es HRD positiva, el 50% van a ser HRD positivas. Esas mujeres van a recibir un inhibidor de PARP. La discusión que tenemos contrapuntos con Lali, que son los contrapuntos que hay en todo el mundo, digamos, no lo vamos a pelear porque nadie está de acuerdo. Y nadie yo no me voy a pelear, porque nadie se pone de acuerdo, porque no sabemos en realidad en esas pacientes qué es lo que hay que hacer. No está claro una estrategia sobre otra. Estoy de acuerdo que si completas la quimio sin beva, lo que nosotros tratamos de hacer es tener los biomarcadores durante la quimio, cosa de que podamos encajar sumarle el beva y después dejar el beva de mantenimiento. Para mí no hay un motivo para hacer, digamos, para definir la neoadjuvancia, el mantenimiento. Lo que vos estás medio deslizando es que yo te empuje o que yo proponga neoadjuvancia para tener el test de sensibilidad al platino. A mí me parece que no. A mí me parece que eso es como razonamiento, por lo menos a mí me hace ruido. Porque todo termina en la selección de las pacientes, ¿no? Eso siempre es la discusión, lo va a decir Gonzalo, lo dijo Mariano, pero para mí lo más importante es quién es el seleccionador de la paciente. Y ahí vienen los formativos que dijo Mariano en su charla. O sea, obvio que hay que seleccionar las pacientes, eso es, cae maduro, pero ¿quién es el que dice esta paciente es no quirúrgica, que nosotros creíamos que el Trust iba a resolver eso, no lo resolvió, y sigue siendo quién es el que dice esta paciente es no quirúrgica?
Y ahí viene lo formativo, ahí viene el sostén, el hospital, y ahí viene, si alguien nunca sacó un recto, estoy seguro que para esa paciente sacar un recto, para ese cirujano ese recto va a ser inoperable, pero para el otro no. Entonces, la morbilidad en alguien entrenado en hacer cirugía extraginecológica hace lo que dio el TRAS. La mortalidad no impacta porque están muy entrenados en eso. Y yo arengo a que el cirujano gineco-oncológico se forme en cirugía extraginecológica y que no dependa, sobre todo si se va al interior, de los cirujanos generales, sin ir en detrimento del cirujano general, ¿eh? Ahí me gusta porque me voy a pelear con la doctora Perrota. Me peleé siempre. Yo creo que, como decía cuando presentaron los 3 temas de la decisión, creo que el tema del entrenamiento quirúrgico es entendible absolutamente, pero no es aplicable, Federico, en todos los sitios y menos en nuestro país y en el mundo, porque han habido un montón de trabajos randomizados para evaluar la citorreducción primaria o el intervalo y todos decían que el intervalo era lo mismo y todos tenían crítica, que la cirugía era corta, que no operaban bien. Ahora vino el TRAS y nos trae estos resultados. Pero, ¿se fijaron las cirugías que hace el TRAS? Eso no es reproducible. Yo no estoy de acuerdo de que el ginecólogo-oncólogo tenga que saber hacer todo. Yo creo que el ginecólogo-oncólogo tiene que trabajar en un sitio en donde tenga todos los elementos necesarios como para asumir el abordaje quirúrgico de una paciente con un cáncer de ovario. No importa si es el ginecólogo-oncólogo o tiene un equipo con su cirujano torácico o de hígado, como dijo Mariano también. Yo creo que lo importante es que si uno va a asumir una cirugía de esas, tenga un equipo entrenado y un sitio. Hablaban en la cantidad de terapias intensivas que existen en los hospitales públicos nuestros, etcétera. O sea, yo creo que eso es fundamental a la hora de poder resolver, porque lamentablemente las pacientes con cáncer de ovario avanzado no pueden ser derivadas todas a los centros especializados de la capital federal. Entonces creo que un poco el mensaje tiene que ser eso, armar equipos y yo no le tengo miedo a los cirujanos generales. Al contrario, porque el cirujano general puede saber sacar bien una metástasis hepática, pero yo con mi formación de ginecóloga-oncóloga tengo que guiar al cirujano general sobre qué gesto quirúrgico es el que va a beneficiar a la paciente. Esa es mi idea. Extraginecológica, sacar un vaso es más fácil que hacer un Bertain, sacar un peritoneo diafragmático es más fácil que hacer un Bertain, y la cirugía más osada en la gran mayoría de los ginecólogos oncólogos es un Bertain. Esto no significa que yo no quiera que haya un cirujano general, todo lo contrario, nosotros trabajamos con ellos, pero el ginecólogo oncólogo no se puede limitar a la laparoscopía, a la linfadenectomía pelviana y lumboaórtica y al Bertain, porque eso no es un ginecólogo oncólogo, eso es un ginecólogo oncólogo de estadios iniciales, no es un ginecólogo oncólogo que aborde correctamente una patología. Tenemos que fomentar ginecólogos-oncólogos en equipo y con todos. Yo creo que tiene que tener equipos y yo creo que el ginecólogo-oncólogo tiene que estar formado por sobre todas las cosas para decidir conductas. Gracias. ¿Vamos con la pregunta? Sí, perdón, igual aprovecho a para que puedan participar. ¿Qué tal? Lo siguen en el café, pero digo algo que yo siempre le digo a los chicos. Estoy de acuerdo con Miriam, también estoy de acuerdo con Federico. También yo me pongo en el lugar a veces de la paciente y digo, bueno, yo quiero que el procedimiento me lo haga la persona que está más acostumbrada a hacerlo, el que lo haga todos los días y que lo sabe hacer. Si es el ginecólogo-oncólogo, perfecto, pero si yo como ginecólogo-oncóloga no saco un vaso, o sea, saco un vaso, no sé, cada 3 años y yo prefiero que me lo saque el cirujano, no sé, es mi humilde opinión. Mi pregunta iba a la doctora y el caso de la vida diaria, los tumores borderline que se nombraron en este módulo, ¿qué tanta correlación hay entre la congelación, es una pregunta histórica, y el diferido? ¿Y qué hacen ustedes el resto, ¿no? Con una paciente en el quirófano, una paciente que no pensábamos que era un borderline, cuando nos viene una congelación, un borderline? ¿Seguimos la estadificación? No, ya sé que Tommy no le hace la linfadenectomía, ¿qué hace el resto? Y después, ya que tengo el micrófono, digo, para los oncólogos también, ¿qué pasa con esas pacientes que no son citorreducibles de inicio? Entonces, bueno, le hacemos 3 ciclos de carbopaclina adyuvante y ya sea por las imágenes o por un nuevo score de Fagotti, todavía tiene, no sé, por ejemplo, enfermedad intestinal difusa. Bueno, ¿cómo siguen ustedes? Gracias.
Bueno, primero contestarte que generalmente si tenemos buena correlación y en los casos de los tumores serosos borderline, como mucho el pequeño upgrade suelen ser focos de microinvasión en la mayoría de los casos, ¿sí? Salvo que sean lesiones muy grandes y donde ya tengamos gran componente, sobre todo micropapilar. No tenemos gran upgrade y tenemos muy pocos casos de aquellos como los que he presentado, creo que tuvimos un par nada más, de que teníamos tumores serosos borderline anexiales asociados a un implante invasor en peritoneo. Tenemos 1 o 2 casos nada más, no más que eso, que recuerde. Esa es como, y yo me dedico hasta ahí, hasta hacer el diagnóstico, después que responden o que continúan. Ahora tenemos una pregunta, ¿sí? No, yo quería aclarar. La pregunta era cuál es la Bueno, si en el conducta. quirófano, sabiendo que quizás acá hay un patólogo de excelencia, bueno, en los centros de referencia por ahí podés confiar más en el patólogo, no en todos lugares pasa lo mismo y está esa duda al paciente, ¿no? Sí, sí. No, es mucho lo que hablaba Tommy. Es muy importante lo que hablas previo con la paciente, la edad de la paciente, lo que vos le explicás. En el lugar que trabajás también, como dijiste vos, che, bueno, tenemos esta paciente, esta masa, este quiste, hacemos nuestro pretest, este es el grado de sospecha. Bueno, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Vamos a congelar. La congelación puede ser que no sea determinante y nos diga que tiene dudas. Bueno, perfecto, pero la paciente ya sabe que es muy probable que en ese momento nosotros terminemos la cirugía, hagamos la quistectomía o hagamos la anexectomía de acuerdo al grado de sospecha, de acuerdo a la edad de la paciente o a los antecedentes de la paciente y tengamos que volver a entrar, ¿sí? Porque sí, es muy difícil que en algún centro que no tenga un alto expertise y el patólogo no sea especialista en ver tumores ginecológicos que nos pueda dar con alto grado de fidelidad lo que es un cáncer, un tumor borderline. De hecho, la congelación puede tener alta tasa de falsos positivos, negativos, ¿sí? Que sea, bueno, la carcinogénesis del borderline si invade, ¿no? Justamente el borderline es porque no invade, no pasa la membrana basal y si invade ya es un bajo grado. En general, estas son todas pacientes jóvenes, por lo cual tratar de no ser más agresivo que la propia enfermedad, que no es un carcinoma invasor, si es borderline real. Se trata siempre la cirugía preservadora de fertilidad y lo que se recomienda, sobre todo en los estadios iniciales, es decir, preservándole un ovario, una trompa y el útero, pero sí haciendo la omentectomía y porque la estadificación completa es correcta, porque realmente, como contaste este caso, o sea, puede haber, si un implante tiene una invasión milimétrica, deja de ser un borderline y es ya un carcinoma de bajo grado. Y en las pacientes que se recomienda cirugía preservadora de fertilidad, que son la mayoría por la edad de aparición de este tipo de tumores, la recomendación es completada la paridad, completar la citorreducción. Eso en general lo que recomiendan los expertos. Hiciste una última pregunta que era respecto del timing, ¿no? De las cirugías y después de 3 ciclos la paciente, o sea, lo que hacemos nosotros acá, ahí es un gris. Entramos en la nebulosa. Nosotros después de los 3 ciclos le hacemos la evaluación a las pacientes y las ven los chicos. O sea, nosotros las venimos viendo y la mandamos a cirugía para que las vean los chicos y ahí definan si la paciente entró, digamos, si para ellos es resecable en ese punto o no es resecable. Muchas veces, si es resecable, hacemos el 4º ciclo y se opera por una cuestión de planificación quirúrgica. Idealmente tratamos de operarlas en ese momento. A veces se estira y hacen 6 ciclos y reevaluamos y no es tan raro que se terminen operando después de 6 ciclos. Pero idealmente tratamos de hacer el intervalo prolijo. Sí. Yo quería hacer un comentario con respecto a esta idea que queda, que es lo mismo neoadyuvancia que cirugía, por los 4 estudios que se mostraron, más los resultados del TRUST. Entonces, cuando uno hace el análisis exploratorio, si bien estoy un poco de acuerdo con lo que dice Gonzalo, que no define terapéutica el exploratorio, el subanálisis de R0 versus quimioterapia neoadyuvante, la curva se separa en un 9%, 46 contra el 55%, que es mucho, que es poco. A veces se hace quimioterapia por un 1% de respuesta absoluta, no relativa porque eso es una mentira, absoluta. Entonces, qué difícil desde, digamos, lo filosófico decir si eso es mucho o es poco. Si me paro desde un lugar es mucho y si me paro desde otro lugar un 10%, bueno, no estoy curando nada. Yo lo que quiero es decir que habría que
poner siempre cuando uno evalúa los análisis en neoadyuvancia versus cirugía, tanto de upfront como en recidiva, que el análisis exploratorio debe hacerse contra el R0, no contra la cirugía general, porque es el que cumplió verdaderamente el objetivo. Así que me gustaría dejar esa idea dando vuelta. La observación. Quería preguntarles también, ahora que no estamos teniendo acceso al HRD, ¿han notado que ha cambiado en algún sentido la práctica habitual? A Ana y a Gonza. Bueno, es un problema, ¿no? Anda mejor este micrófono. Es un problema no tener el test de HRD. Yo creo que el test de HRD es súper útil. Entonces, nosotros ahora tenemos que, digamos, o la paciente paga el test de HRD que sale 2 millones de pesos, por ende, no todo el mundo puede pagar eso. El más barato. ¿No? El más barato. El más barato sale de 2 millones para arriba. Entonces, o la paciente lo paga, y si la paciente no lo paga, vivimos en un mundo en donde pasa a ser braca mutada, braca no mutada. Braca mutada si le hacen el de braca y el braca germinal, con lo cual perdemos un 5 o 6% de braca somático, porque cuando decimos braca mutado es 25% sumando lo germinal más lo somático, ¿no? Entonces terminamos teniendo braca germinal solo, porque el braca germinal por ahora las compañías farmacéuticas lo cubren, así que eso deberíamos tener todas las mujeres deberían tener acceso. Entonces es braca germinal versus ni idea. Y eso es un problemón. Y sobre todo es un problemón en las pacientes que vienen resecadas completamente y no tenemos, porque yo mencioné todo muy al pasar porque tenía muy poco tiempo, pero el test de sensibilidad al platino clínico es un test de HRD barato. Entonces, si uno puede usar eso, yo lo que digo es, bueno, ahí las pacientes se dividen en braca mutada germinal, pacientes con muy buena sensibilidad al platino, o sea, HRD positivas, así las pienso, y pacientes con poca sensibilidad al platino, HRD negativas. Uso el test de platino como un test de HRD. Cuando no tengo la sensibilidad al platino, bueno, ahí estoy en problema y ahí es donde nos ponemos a discutir con Lali si tiene que hacer bevacizumab o niraparib o rucaparib, y bueno, y la discusión podemos estar 3 días que no vamos a ponernos de acuerdo. Espera, y Ani. En la práctica yo también recomiendo hacerlo, la verdad que es todo un problemón el tema de acceso. Bueno, yo tengo la posibilidad de trabajar tal vez los dos en centros donde la gran mayoría de los pacientes la pueden hacer. Lo interesante de los test es que la mayoría también aportan el BRCA somático, también como para justificarlo, y está bueno y es un dato importante. En el caso de los pacientes, pero la verdad es que si no se puede, no se puede, y básicamente fundamento el tratamiento, volviendo a que creo que toda paciente tiene que hacer mantenimiento con estadios 3 y 4 de ovario. Si no empezó con beba, que en la mayoría de los casos no empezó, evalúo la respuesta al platino, ¿sí? No hago Kelling habitualmente, salvo si tengo alguna duda, si el CA no bajó tanto, pero en realidad si hay marcador elevado y tiene buena respuesta al platino a través del marcador, en general le indico IPARP, y si no tiene buena respuesta al platino, ahí sí pienso en agregarle el beba si no se lo indique de entrada. Bueno, primero, muy buenas presentaciones. Y otra consulta, volviendo a la paciente que hace neoadyuvancia, cuando hace los 3 ciclos, si a todas las pacientes le hacen una laparoscopia exploradora para ver si es citoreducible, o directamente en Ateneo, en conjunto con el equipo de imágenes, lo deciden. Y si la paciente hace 6 ciclos y tiene muy buena respuesta con marcador negativo, si valoran la vía laparoscópica en esa citoreducción. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, te diría que sí, que casi todas las pacientes que hacen neoadyuvancia, como contó Gonza recién, arrancan al 3er ciclo, las valoramos nuevamente, tanto con estudios de imágenes, laboratorio, marcador, y se programa para que haga el 4º ciclo. Para que haga el 4º ciclo, y 3 semanas después, de acuerdo, o 6 semanas, de acuerdo a la medicación que esté recibiendo, hacemos la laparoscopía. Pero sí, tiene que ser algo muy grosero o muy baja respuesta para que consideremos por imágenes, mediante Ateneo de por medio, que no le vamos a hacer, o el performance status alterado o lo que sea, pero en general sí, van a la laparoscopía nuevamente. Y la segunda pregunta, perdón, no me acuerdo.
Si la paciente completa los ciclos, tuvo muy buena respuesta y marcador negativo, si esa cirugía la realizan por vía laparoscópica o directamente por laparotomía. No, hacemos la laparoscopía, tiene que ser algo muy puntual sobre la pelvis y no tiene que quedar ningún rastro de enfermedad para que tomemos la conducta de hacerlo por laparoscopía, primero por la baja evidencia y para tener un abordaje correcto a lo que es el abdomen superior. Yo le quiero ir a hacer es muy raro que tengas una respuesta muy completa como para hacerla por láparo. Va a depender de por qué la enviaste a neoadjuvancia. ¿Sí? Es muy raro, en nuestro caso, que una paciente que va a neoadjuvancia entremos y esté todo limpio. Muy raro. Generalmente son cirugías muy agresivas, como demostró el TRUST. El problema es pensar que con la neoadjuvancia vamos a hacer anexisterectomía y omentectomía. Eso el TRUST demostró que no. Hace cirugías súper radicales que tardan mucho tiempo, mucho más que el Chorus, mucho más que Bergot, y casi lo mismo que Ana Pavotti. El TRUST demostró 240 minutos de cirugía del intervalo. Eso es una cirugía, 280 y 330. Por lo tanto, las cirugías son radicales. No se hacen por láparo porque no se puede, no porque no tenga la indicación. Si tiene la indicación y tiene una excelente respuesta, mi duda es, ¿por qué fue aneadjuvancia? Es muy raro que responda, ¿eh? Muy raro. Hay un estudio en marcha, veremos. ¿Alguna última pregunta, comentario? Sí, es cortita. Si tuvieran la posibilidad de elegir para un estudio de BRCA, ¿prefieren elegir somático o germinal? Si tuvieran una elección. Si me das un tiro, somático. Porque capturas prácticamente todos los germinales. O sea, si yo tengo un solo, pero en la vida real eso no existe. O sea, en la vida real es o tenemos germinal o tenemos somático de HRD, como dijo Lali. Si es un multiple choice y te decís que tengo que hacer un solo test y somático, sí. Bueno, muchas gracias y ya tenemos el lunch, ¿no?